Les iba a decir a ustedes dónde dice Iglesia Católica en la Biblia. No vayan a ser como mi amigo. Yo tengo un amigo quien es pastor de las Asambleas de Dios y sigue siendo mi amigo, y le agradezco su amistad porque él quiere que yo sea su amigo a pesar de que él es pastor de las Asambleas de Dios. Y un día está en mi casa, se arma de valor en un momento dado, toma una Biblia que yo tenía en la mesa y mi amigo me dice: a ver, Fernando, tú tanta cosa con la Iglesia Católica y la Iglesia Católica, a ver, dime, demuéstrame, ¿dónde dice aquí en la Biblia Iglesia Católica? Y yo le arrebaté la Biblia y le dije: te voy a decir algo, cuando tú me digas a mí dónde dice Asambleas de Dios, yo te voy a decir a ti dónde dice Iglesia Católica. Oye, te piden cosas que ellos no pueden dar. Y nos quedamos callados. Y aquí está la verdad para esos que dicen que no es la verdadera, que solamente es un invento de los católicos. Pero aquí está la verdad y en la Biblia escrito está. Escuchemos. Jesucristo habló de esa universalidad de su mensaje y por lo tanto estableció una iglesia que trabajara en su nombre como su imagen, cumpliendo esa promesa de Yahvé a Abraham. Y Jesucristo estaba consciente de ello. Por eso mismo anuncia el Señor en Mateo 28, 19 y 20: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un mensaje universal, y habla del sacramento a través del cual nosotros entramos a la iglesia. Por eso es que en Hechos capítulo 1 versículo 14 el Señor promete el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿para qué el Señor hace la promesa de la efusión del Espíritu Santo? ¿Para qué? ¿Acaso el Señor prometió el Espíritu Santo en Pentecostés para que tú y yo sintiéramos bonito nada más? Claro que no. Y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces serán mis testigos en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. O sea, es un solo y único testimonio de repercusión universal. El mensaje de Jesucristo es universal. Y una palabra para universal, un sinónimo para universal, como ustedes bien saben, es la palabra católica. Es la palabra católica. La cuarta nota de esta iglesia, característica de esta única iglesia: la iglesia fundada por Cristo, esa única iglesia, es apostólica. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Me encanta cuando me hacen la pregunta. Lucas capítulo 10 versículo 16, Mateo 18, 18, San Juan 20, 23, Mateo 20, 19, 20, Mateo 16, 18 y 19, San Juan 21 del 15 al 18. Además, dice Efesios capítulo 2 versículo 20 que el Señor estableció su iglesia sobre el fundamento de los apóstoles.
Por eso dice Hechos capítulo 2 versículo 42. Esa iglesia que surge con fuerza misionera después de Pentecostés, esa primera iglesia perseveraba unida, unánime y perseverante en la enseñanza de los apóstoles. Esta iglesia es apostólica y lamentablemente para mí, esta iglesia fundada por Cristo no es bíblica. Porque cuando Cristo fundó su iglesia, no existía la Biblia. La iglesia la escribe durante el primer siglo, la termina pasado el siglo primero, y luego se establece el canon de libros sagrados, tarde allá por el siglo V. Si fuera bíblica, entonces dependería de mi interpretación. Por eso el apóstol Pedro ya lo había anticipado en su primera carta, capítulo 2, que la escritura no es de interpretación privada. El que la iglesia sea apostólica y no bíblica es la verdad más bíblica que tú puedas encontrar en la Santa Biblia. Porque el problema con el debido respeto, el problema con mis queridos hermanos separados, es que leen mucho la Biblia, pero la entienden poco. El problema de los católicos es que no entienden nada porque no la leen. Pobres pecadores allá afuera. Muy cierto. Dios mío, ten piedad de nosotros. Esto no es así al huipipío, como decimos en mi país. Si no, mira, como yo sé que aquí hay católicos sectarios, ¿sabían ustedes eso? Aquí hay gente católica que están aquí el día de hoy para darle una última oportunidad al Señor. A ver si el Señor les habla. Si has estado toda la vida en la iglesia, el Señor lleva toda la vida hablándote. Pero mira, si te vas a quedar en la iglesia católica haciendo daño, arrepiéntete, confiésate y quédate. Pero si vas a seguir haciendo daño, por favor, acaba de irte. Por favor. Aquí estás haciendo daño y no te pagan. Allá te van a pagar. Ahora, fíjate, hoy me levanté por el lado correcto de la cama y estoy de buen humor. Así que yo les voy a dar la clave, porque como ya ellos descartaron a la iglesia, o sea, ya no hay iglesia. Ahora es, mira, directito. Tú sabes, el Evangelio según San Yo. Qué rico, ¿eh? El Evangelio según San Yo. Sí, no hay magisterio, no hay papa, no hay nadie. No hay culto, no hay misa, es el culto que mejor me guste, el mejor que me haga. Pues mira, te voy a dar un consejo. Tú te pones a orar, mira lo que tú tienes que hacer. Mira, te pones a orar y tú dices: Señor, ayúdame a salir de la iglesia católica, me voy de la iglesia católica, ya no soporto a la iglesia católica, porque en la iglesia católica hay un montón de sinvergüenzas. Y ya no soporto esto más porque yo predico mejor que el cura, yo tengo la verdad agarrada por el rabo, yo soy un general de 4 estrellas, yo soy la última gota de agua en el desierto y a mí el Señor me habla porque yo... Entonces tú abres la Biblia
como es el Espíritu, la Biblia, tú abres la Biblia. Pero ten cuidado porque mira lo que te puede pasar. Tú comienzas, Señor, voy a hacer lo que me diga tu palabra, porque ya no hay iglesia, ahora es la Biblia y lo que yo encuentre en tu palabra. Lo que tú me digas en tu palabra, eso voy a hacer. Porque yo siento que tengo que fundar otra iglesia. Así que tú abres la Biblia. Señor, ayúdame, lo que digas en tu palabra. Abres la Biblia, la unción. Dice, y Judas se ahorcó. Te persignas porque todavía te queda algo de católico. Señor, reprenda al diablo, metió el rabo, pero ahora sí. Porque ahora sí es verdad que yo. Y abres la Biblia, buscas otra página. Señor, lo que tú me digas. El relato del buen samaritano. Ahora ve tú y haz lo mismo. Me persigna de nuevo. Es más, no te persigna. Dice, Señor, ahora sí. La unción. Abre la Biblia en otro lado y pones el dedo, lo que tú me digas. El relato de la última cena. Lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Esta iglesia es apostólica. Escucha bien, Hechos capítulo 15. Pablo y Bernabé tienen un problema en la iglesia de Antioquía. ¿Cuál era el problema? Era el problema de los judaizantes. Eran judíos que se habían convertido al cristianismo y decían que los que se convertían de la gentilidad tenían que seguir algunas prescripciones de la ley judía. Decían los judaizantes que, entre otras cosas, los que venían del paganismo y se hacían cristianos tenían que circuncidarse. Yo estaba seguro cuando leía esto que Bernabé iba a abrir la Biblia y San Pablo iba a leer la Biblia para corregir el problema en Antioquía. Pero ¿saben qué? No lo hicieron. Tampoco lo echaron a votación para los que quieren una iglesia democrática. Y si lo hubieran echado a votación, ¿saben qué? Los judaizantes hubieran ganado, porque los judaizantes en Antioquía eran mayoría. Y si lo hubieran votado, eso hubiera pasado a la revelación cristiana. Y hoy, tú y yo, machos, hombres, varones latinoamericanos, tendríamos que circuncidarnos al estilo bíblico de adulto, sin antibiótico ni anestesia. Todas las que se rieron fueron mujeres. Todas. Mientras los hombres los vi como se encogían en la silla. Hombres, machos, varones masculinos, glorifiquen al Señor el día de hoy, porque Pablo y Bernabé no lo echaron a votación. ¡Gloria a Dios! Pablo y Bernabé descendieron a Jerusalén a consultar ¿con quién? Con los apóstoles. Allí realizaron el primer gran concilio de la iglesia, el concilio de Jerusalén. Y en el versículo 28 del capítulo 15, me encanta este versículo 28 del capítulo 15 de Hechos. Se levanta el obispo de Jerusalén, quien era Santiago,
para arreglar el asunto en Antioquía. Y dice Santiago, el obispo de Jerusalén: hermanos, nos ha parecido bien al Espíritu Santo ya nosotros. Hermanos, esta es la iglesia que habla con el poder, la potencia, la facultad y la inspiración del Espíritu Santo. Lo dije el año pasado y lo repito hoy. Aquí hay poder. Alabado sea el Señor. Así es. Alabado sea nuestro Señor. Y en la iglesia verdadera del Señor hay poder. Ahora ya se nos compartió la verdad. ¿En qué parte de la Biblia dice que es la iglesia verdadera? ¿Por qué? Porque es una iglesia santa, católica y apostólica. El Señor la fundó, el Señor lo dejó dicho en su palabra, en la Santa Biblia. Ahí tenemos la verdad. ¿Por qué? Ahí está la verdad del por qué nosotros debemos pertenecer, formar parte de la iglesia apostólica. La iglesia que es una santa, que es apostólica. Una iglesia que busca unidad y no división. Una iglesia que recibe a pecadores. ¿Por qué? Porque esa iglesia sabe perfectamente que el Señor viene por los pecadores y no por los perfectos. Así que todos somos imperfectos. No somos así como lo dicen muchos que están separados de la verdad. Dicen que la iglesia no es importante para la salvación, que las buenas obras no son importantes para nuestra salvación. Simplemente debemos creer, tener fe y tener una relación directa con el Señor. Eso bastará para nuestra salvación, según ellos. Dicen que en donde están ya no hay pecado, que ya obtuvieron la salvación. Pero ¿qué dice en la Biblia? En la Biblia dice que quienes dicen que no tienen pecados, en esos no está la verdad. Recordemos, los que estuvieron con el Señor, es decir, los apóstoles de Jesucristo nuestro Señor, eran pecadores, cometieron sus errores. Veamos cómo actuó Pedro. Negó al Señor, le falló al Señor. ¿Qué pasó entonces? A Pedro se le entregó las llaves de los reinos de los cielos. Pedro, la primera autoridad, el primer papa de la Iglesia Católica. Jesucristo le entregó las llaves de los reinos de los cielos a Pedro. ¿Y dónde se quedó Pedro entonces? En la iglesia verdadera, iglesia santa, católica, apostólica. Se quedó Pedro en esa iglesia, en la cual formamos parte hoy en día. Entonces, ¿dónde están las llaves de los reinos de los cielos? Pues Pedro se quedó con esas llaves en la iglesia verdadera, única, fundada por Jesucristo nuestro Señor, en la cual también Él dejó otro tesoro, un tesoro muy valioso, un tesoro que nos ayuda para que obtengamos la vida eterna. Y ese tesoro es la Santa Eucaristía. La Santa Eucaristía nos llevará hacia nuestra salvación para que obtengamos la vida eterna. ¿Por qué se dice eso entonces? Porque el Señor lo dejó dicho. Jesucristo mismo nuestro Señor lo dejó dicho. De la misma boca de nuestro Señor salieron esas palabras. Y esas palabras fueron que el pan sería el cuerpo del Señor y el vino la sangre del Señor. Y Él dijo que quien coma de este pan y beba de este vino obtendrá la vida eterna. Hagan esto en conmemoración mía.
Entonces los apóstoles del Señor consagraron el pan y el vino. Lo hicieron desde que estuvieron en este mundo. Y es lo que se hace hoy en día, porque realmente el Señor está presente a través del pan y el vino. Y el Señor quiere que comamos su cuerpo, quiere que bebamos su sangre, para que el Señor esté en nosotros, porque así lo dejó dicho en la Biblia, que quien come de este pan y beba de este vino, yo estaré en él, así como él en mí. Así que el Señor estará en nosotros, el Señor nos dará la vida eterna, la salvación a través del pan y el vino. ¿Qué más dice en la Biblia? Pues en la Biblia dice que nuestras buenas obras dirán mucho de nuestra salvación y que la iglesia también dirá mucho de nuestra salvación. En una parte de la Biblia dice también que la iglesia católica, fundada por Jesucristo, la iglesia es la esposa de Jesucristo nuestro Señor. En la Biblia lo dice que así como la mujer es esposa del hombre, así es la iglesia con el Señor. La iglesia, el cuerpo de Jesucristo nuestro Señor, y la cabeza de la iglesia, nuestro Señor. Nuestro Señor es la cabeza de la iglesia. Por eso dice en la Biblia que Jesucristo nuestro Señor sostiene su iglesia, cuida su iglesia, alimenta su iglesia. Y esa iglesia busca unidad, no divisiones, así como lo vemos en diferentes partes. Les es tan fácil a esos que están separados de la verdad cambiar de iglesia. Les es tan fácil. ¿Por qué? Porque no es fundada por el Señor. Porque esa iglesia no se menciona en la Biblia. Los hermanos separados no pueden demostrar la verdad de que su iglesia es la verdadera. ¿Por qué? Porque no tienen fundamentos verdaderos, así como los fundamentos verdaderos que están sobre respecto a la iglesia católica. Una santa iglesia, una iglesia que busca unidad, una iglesia que es apostólica. Bien, ya tenemos ahí la verdad, ya escuchamos la verdad. Pues dispersemos la verdad entonces, ayudemos a esos que se hacen llamar católicos, pero así como escuchamos de la enseñanza, pues son católicos sectarios, que dicen ser católicos, pero no cumplen con todo lo que el Señor dejó dicho. El Señor nos dejó los sacramentos, claro que sí. El Señor le dijo a sus apóstoles: vayan y bauticen a todas las naciones, incluyendo adultos, niños, a todas las naciones, porque en las naciones no solamente hay adultos, sino que también hay niños. Desde ahí viene la historia de la Iglesia Católica, la cual fue fundada por nuestro Señor. Luego el Señor les dijo a sus apóstoles: vayan, bauticen a todas las naciones. Seguidamente les dijo: y confiesen a todos. A quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados en el cielo. A quienes les retengan sus pecados serán retenidos. He ahí la verdad, donde viene la confesión, el sacramento de la confesión. Si nos sometemos entre la palabra del Señor, es decir, si nos ponemos a buscar todo en la Biblia, todo lo que se hace en la Iglesia Católica, encontraremos la verdad en la Biblia. Todo lo encontraremos. Entonces, católicos, pongámonos a leer la Biblia, pero no lo hagamos así como lo hacen los que están separados de la verdad. Leen la Biblia, la leen, pero al final no entienden lo que ahí está escrito. Entonces, para que nosotros podamos entender, pidámosle a nuestro Señor que nos dé sabiduría, entendimiento, inteligencia, para que de esa forma nos convirtamos en buenos profetas del Señor. Así nosotros alimentaremos la fe de muchas personas.
Así nosotros ayudaremos a muchas personas para que recobren su fe, para que se acerquen al Señor, para que no se alejen de la verdad. Bien, que el Señor nos ayude a todos. Para más enseñanzas, sigan la página Soy Católico. Analicemos la verdad, dispersemos la verdad, que eso es bueno para nosotros, para que rectifiquemos la vida, para que hagamos siempre el bien y pertenezcamos en la iglesia verdadera. Comamos del cuerpo y bebamos de la sangre de nuestro Señor, porque eso es para que nosotros obtengamos la vida eterna, la salvación. Seamos misericordiosos e humildes. Hasta una próxima.